Les decía que hemos venido estudiando sobre las cualidades de una persona que no ha alcanzado madurez espiritual. Y también vimos cualidades de una persona que sí puede considerarse madura espiritualmente. El mismo escritor Pentecost nos lleva a un pasaje en el mismo libro de Hebreos. Y yo quiero que busquen el libro de Hebreos, el capítulo 6, y leamos esta porción, porque aquí vamos a encontrar los pasos que el escritor de Hebreos 6 nos propone para que vayamos en esa trayectoria de crecimiento espiritual. Hebreos, el capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 12. Hebreos, este es uno de los pasajes complicaditos para su interpretación si uno no lo toma en cuenta el contexto. Leamos, hermanos, todos juntos este pasaje de Hebreos, el capítulo 6, 1 al 12. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aún hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí en este pasaje, si nos detenemos un poco, vamos a encontrar algunos pasos que se dan, para alcanzar la madurez espiritual. Sin duda alguna, el mayor interés aquí del escritor de Hebreos es motivar a los cristianos a dejar de ser niños o inmaduros. Ese es el énfasis del pasaje. Un bebé, hermanos, un bebé en Cristo, ya este lenguaje ya lo manejamos, ¿verdad? Un bebé en Cristo no tiene el suficiente conocimiento, ¿verdad? El suficiente conocimiento y la profundidad para presentar la palabra. Estamos refiriéndonos a una persona que recién ha aceptado a Jesucristo. Le falta conocer la palabra de Dios.
es casi como que yo le dijera a doña Leti, encuéntreme el libro ¿cómo se llama? De Sofonías. Primero me diga, ¿dónde está? ¿Verdad? Porque es natural. Pero después de un año de estar hojeando la Biblia, le digo, búsqueme el libro de San Juan. Oh, ya lo he visto. Ya tiene nociones, ¿verdad? Entonces, el bebé en Cristo no tiene todo el conocimiento y la profundidad para poder defender lo que cree. Es como que puede uno decirle, aún, ya, yo puedo preguntarle, digamos, a hermano Israel, que ya tenemos, ¿cuántos? Sobre 2 años, ¿verdad? Casi. Hermano, ¿usted qué dice en cuanto al número del 666 en Apocalipsis? ¿Cree que eso tiene que ver con el anticristo o simplemente es un número simbólico que fue tomado? Puede ser que él tenga un conocimiento y entonces le diría, tío Caín, ¿y esto cómo se explica? Porque ya el brother tiene otro mayor conocimiento. Pero profundidad sobre ese aspecto, ya eso es mucho más que simplemente conocimiento. Entonces, el bebé espiritual, el niño en Cristo, y eso no quiere decir, ya ellos ya dieron pasos, dejaron de ser niños, porque ya tienen conocimiento de la palabra. Sin embargo, también cuando el bebé en Cristo todavía está en su primer o segundo año, es incapaz de valorarse espiritualmente por sí mismo o por él mismo. Necesita en ciertos momentos agarrarse de alguien, ¿verdad? Decir, ayúdenme en esto, explíquenme esto, porque yo todavía no me puedo defender o valerme por mí mismo. Necesito depender de alguien. Y la última cosa que dijimos, que el bebé espiritual, estamos hablando de un bebé espiritual normal, ¿verdad? No tiene todavía capacidad de discernir entre si esto es bueno o esto es malo, ¿verdad? El niño, el bebé, de repente se va a meter en un lugar donde hay agua, porque para él simplemente es agua, pero no puede discernir que el agua está demasiado fría y eso le puede enfermar, ¿no? Pero él lo que va a hacer es jugar, todavía no sabe discernir. Eso es las cualidades de un bebé espiritual. Ahora, dijimos también que cuando Pablo escribe en 1 Corintios 3, ¿a quién le está hablando? ¿A bebés espirituales o a creyentes que ya tenían mucho tiempo de ser creyentes, pero que todavía no habían crecido? Entonces, ¿son bebés espirituales o son bebés grandes? Son personas grandes. Son enanos. Pero no digan porque están allá los muchachos. No, deja en medio. Pablo es interesante porque no dice prejóvenes, dice los dos extremos. O es maduro o es inmaduro, o es un niño. Entonces, porque cuando ya llegamos a prejóvenes, quiere decir que va en el proceso normal, va hacia esa parte. Entonces Pablo dice, cuando fui a vosotros no pude hablaros como a espirituales, o sea, maduros, sino como a carnales. No dice naturales, dice carnales, y ambos, el maduro y el carnal, son cristianos, ¿verdad, hermano Cayo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué cree que eran cristianos? Aún los carnales. Porque naturales no es cristiano. Ok, buena respuesta. Porque naturales. Y allí le dice hermanos, ¿verdad? Así que
Cuando llegamos aquí, hermanos, a Hebreos 12, puede ser algunas preguntas. ¿Qué preguntas le vinieron a su mente al nomás leer el pasaje? Porque a mí esa fue el examen que me puso el comité directivo en El Salvador cuando fue entrevistado para ser considerado como pastor, cuando salí del seminario. Parece como que fuera familia de Rudy, ¿verdad? Pero no. Sí. Ya vamos a explicar eso de rudimentos. Pero el desarrollo de todo el pasaje como que lo deja a uno un poco más... pues algunos toman este pasaje para decir que la salvación se pierde. No, este es el problema más grande. Porque dice, si ustedes que antes gustaron de la palabra de Dios y fueron iluminados y recayeron, los seguidores de los apóstoles y profetas dicen, estos realmente ya no tienen salvación, ya no hay oportunidad, porque si cayeron, no hay oportunidad. Ok, sí. Recayeron. O sea que ya... Muchas veces. El niño cuando va creciendo se cae. Un montón de veces. ¿Hasta cuántas, hermano? Pero ya después ya no se cae. Ya. Supuestamente el cristiano debe de ser. Por esa razón les está diciendo, ustedes todavía están actuando como niños. Bueno, recaer es 2 veces, hermano. Caer una vez, pero porque el concepto, recuerde a quién les está escribiendo, a cristianos judíos. Y hay un paralelismo con la cantidad de veces que ellos desobedecieron en el desierto. Y ve usted Hebreos y va a haber un contexto, un lenguaje bien. Si allá les decía vamos a un reposo en la tierra prometida, aquí Abraham dice voy a una ciudad celestial, a un reposo eterno. Y hay un paralelismo en esto. Ahora, entonces, Pablo, o el escritor de Hebreos, aquí nos lleva a dar, ahora sí, nos lleva a explicar algunos pasos sobre cómo avanzar hacia la madurez espiritual. El primero que dice, y ahí vamos, hermano, el primero, si usted se da cuenta, dice, es dejar los primeros rudimentos. Y ahí está el significado que es rudimentos. ¿Lo puede leer, hermano? Elementos primarios y sencillos de una doctrina religiosa, de una filosofía, de una ciencia, literatura o sistema. Eso es lo que significa la palabra rudimentos. Elementos primarios y sencillos de una doctrina, ¿verdad? Es equivalente a los primeros pasos para los nuevos creyentes, nuevos convertidos de la iglesia. Eso, rudimentos. Ahora, venga el pasaje y vuelva a leer y a ver lo que dice sobre esto. Dice, por tanto, ¿qué le hace pensar esa frase? Por tanto, ¿ah? Basándonos a lo que los vengo diciendo, a lo que ya, porque los versículos anteriores han dicho, miren, hay cualidades de personas no maduras espiritualmente y hay cualidades de personas maduras espiritualmente. Pero como yo les estoy escribiendo a ustedes, en hebreo les dice, yo lo que quiero es que entiendan que Dios desea que ustedes avancen hacia la madurez espiritual. Así que el primer paso para madurar espiritualmente es dejar los primeros rudimentos. Recuerdo que cuando en el año 91 participé en un campamento de jóvenes en El Salvador y nos basamos en este pasaje y trabajamos el tema olvidándonos de los rudimentos.
Y yo tuve que investigar un poquito sobre esto. Y vamos a ver el siguiente. Los rudimentos tenemos que verlos, según este pasaje, en dos sentidos, ¿no? Porque si ustedes vieron, sencillamente, si creemos que rudimentos es las enseñanzas principales o primeros elementos de la vida cristiana, ¿ese sentido es incorrecto o es correcto? Decir que la iglesia tiene rudimentos para enseñarle a la iglesia, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo le llama la iglesia católica? El catecismo, o sea, los primeros pasos que les enseña. Sencillamente eso es. La palabra rudimento significa las primeras enseñanzas que se le dan a un recién convertido. En ese sentido, la palabra es correcta. No hay problema. Son primeras doctrinas que vienen a ser como los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Qué se le enseña a un nuevo convertido? Recién se convierte. ¿Qué le enseñamos? Que sepan quién es Jesús. Bueno, que sepan quién es Jesús. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué es Él después que ha tomado la decisión en Cristo? ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Cuál es la nueva identidad que Él adquiere después de aceptar a Cristo? Bueno, le decimos, ¿sabe qué? Ahora que eres una nueva criatura, estas son las cosas que no le agradan a Dios y estas son las cosas que debe comenzar a practicar. ¿Cuáles son los primeros 4 hábitos que le enseñamos a un recién convertido? Orar, leer la Biblia, congregarse y hablar de Cristo. Fíjese que el diezmar todavía no nos metemos ahí porque nos podemos asustar, aunque sí se puede usar otra palabra, el dar. En vez de utilizar la palabra digamos diezmar u ofrendar, se dice dar a Dios, porque la palabra dar es más amplia e incluye las dos cosas. Pero esas son las cosas. Pero ¿qué le parece? Emily tiene 14 años de ser cristiana, ¿verdad? Y los mismos 14 años yo estoy enseñando, ya saben, ¿verdad? Que los 4 hábitos espirituales deben ustedes memorizarse. ¿Recuerda qué significa ser cristiana? Acuérdese que el Evangelio es esto, pero yo no paso de allí y ella todos los días me sigue diciendo, pastor, ¿verdad que saber qué significa el Evangelio es bonito? Pero no pasamos de allí. Como que se estanca, ¿no? Se estanca y ella quiere dar un pasito más adelante, pero no, tranquila, allí quédese. Es como en el grupo de crecimiento, yo ya sé los coros que se van a cantar. Le pregunto, Jason, ¿cuál es? Levanta tu casa sobre la roca. Le pregunto a Samantita y ya me la dice. Son 4 coros que yo ya sé. Transformándome está, levanta tu casa sobre la roca. Y todos. Y si no le enseñamos otro, ellos se van a quedar solo lo mismo. Hay que enseñarle otro más, ¿no? Hay que enseñarle otro más. Entonces, esto es significado, esto es sencillo. Ahora vamos. El otro es la cosa, porque hay otro significado. Y allí es donde Pablo está tratando de tomar muy en cuenta. Yo quiero que por favor, no sé si en el siguiente están los pasajes. Vamos a ver, ¿sí? Solo pásenlos para que lo veamos. Y vamos a buscar estos pasajes. Y ustedes nos van a decir, miren, los rudimentos aquí son las cosas que todo cristiano debe abandonar si su anhelo es llegar a ser como Jesús. Vamos a buscar estos pasajes, por favor. Vamos a buscar estos pasajes. El libro de Gálatas 4, versículos 3 y 9. Vamos a leer primero. ¿Qué dice Gálatas 4, el versículo 3? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos
Muy bien. Ahora viene el versículo 9 del mismo capítulo. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis Del nuevo, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos. cuales volvéis a descansar. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vuestras suculencias, según les parece que los hombres conforme a los rudimentos del mundo, sino que en Cristo. El versículo 20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a complacencia. Muy bien, y ahora usted puede regresar al pasaje que estábamos leyendo. Hebreos, el capítulo 6, el versículo 12. Oh, perdón. Hebreos 5:12, ¿sí? ¿Qué dice? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de y no de alimento sólido. Muy bien, y el 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué les parece ahora? ¿Volvemos al tema anterior? Porque dijimos primero que, por un lado, hay un sentido que los rudimentos son buenos, pero son bases, sí, definitivamente. Decimos, no es necesario que toda iglesia tenga un programa para enseñar los primeros rudimentos para la vida cristiana. Pero cuando hemos leído aquí, dice, los rudimentos también tienen otro sentido. Son las cosas que todo cristiano debe abandonar si su anhelo es llegar a ser como Jesús. Sí. No, pregunte. Es clase, así es. Estaba leyendo en Colosenses, ¿no? Y Okay. hay rudimentos que casi me vienen a pensar que estaban en el pecado, porque dice, antes no conocías, ahora conoces de Dios, no vuelvas a los rudimentos que llevabas antes. Entonces mi pregunta es, ¿se está basando que estaban volviendo al pecado allí o...? Ahora veamos las características que tienen estos rudimentos. El segundo sentido. Okay. Veamos. ¿Cuáles son las características que tienen los rudimentos en el sentido que no debemos, a lo que tenemos que dejar? Porque Hebreos 6:1 dice, dejando ya los primeros rudimentos, y ahora vamos a las cualidades que tenemos ahí ahí está. ¿Por qué muchos cristianos... Oh, ¿no tenía una anterior? No, ok. En base a esos pasajes, yo les voy a mencionar, y ahí los pasajes lo dicen. Fíjense bien, los rudimentos en el segundo sentido, que es lo que más nos da problema, que son las cosas que se oponen a que nosotros avancemos hacia la madurez espiritual, dice en esta parte que estos principios o estos rudimentos son de este mundo. ¿Se recuerdan lo que decía? Los pasajes decía, son de este mundo, o sea, son terrenales, son carnales, pertenecen a esta realidad. Pero también dice que esos rudimentos son pobres, son incapaces de ofrecer algo mejor. Eso es lo que dicen los pasajes. También son elementos que se oponen a Cristo, y por otro lado son elementos legalistas que evidencian inmadurez. Por esta razón los rudimentos ya no deben ser parte del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos rudimentos que por un momentito nos sirven de base, estos pueden convertirse en en obstáculo para que nosotros crezcamos en la vida espiritual. ¿Alguna preguntita sobre esto, hermanos?
¿qué rudimentos puede ser que haga a cierto momento? Tienen su momento. Vale, fíjense bien. Un rudimento para un recién convertido, o sea, un elemento fundamental para un recién convertido es que le dé leche o el pechito de la mamá. Mamila. ¿Verdad? ¿Cómo? Nosotros decimos mamila, la pacha. La mamila. ¿Mamila o manila? No, mamila. Mamila. La mamila, la pacha o el biberón. Porque el biberón no solamente es esto o todo. Sí, se piensa en todo, ¿verdad? Dele el biberón, dice. Ahora, pero es normal que un niño de 1 a 2 años ande con. Y dicen los expertos que eso es buenísimo. Más si es la leche de lactancia, ¿no? De la propia madre, eso es buenísimo. Pero ¿qué le parece si al niño de 1 a 2 años le están dando aguacate? Ay, este niño está. De 5 a 10 de la pacha. O lo invertimos, que el niño de 5 a 10 le andan dando la gran manilota ahí y de las grandes. O la señora que iba en el Parkway bebiéndose el dedo y luego ella me dice, manicambre, vas a chocar. Es que mira cómo se ve. Para mí era ilógico, ¿no? Está bien, los papás dejan a los niños que de 1 a 2 años se engañen así con su dedito, ¿no? Pero eso es un vaso. Pero no es normal que eso mismo, que por un momentito fue bueno, se siga practicando siendo ya grande. No sé si podemos entender ese principio. El asunto es esto, en que muchos cristianos nos hemos quedado con los primeros rudimentos, que queremos seguir bebiendo la misma leche y siendo ya grandes. Queremos tener el mismo lenguaje de recién convertidos cuando ya tienen que ser predicadores, maestros, cantantes. Y dice, es que yo no he crecido. Y dijo hermano William, no, usted no ha crecido, usted ya entonces, el asunto es esto, hermanos. Por esa razón, el autor de este libro de Hebreos dice que el primer paso para poder avanzar en la vida espiritual y llegar a la madurez en Cristo es ya dejar los primeros rudimentos. ¿Por qué? Los mismos pasajes que leímos acá dice, porque estos rudimentos esclavizan, ¿ok? Manipulan, dominan o detienen. Porque estos rudimentos, aunque fueron buenos en un tiempo, pero si continúan ejerciendo el dominio, evitan que crezcan. Los rudimentos son elementos paganos, mundanos, carnales, terrenales, externos que esclavizan a un cristiano a tal punto de convertirlo en un cristiano fenómeno, enano espiritualmente, infantilismo espiritual por falta de crecimiento espiritual. ¿Será esto que lo podemos ver en las iglesias? De pronto encontramos creyentes, cristianos de 20, 25 años y no son capaces de evangelizar a alguien. No saben cómo defender el evangelio. No conocen mayor cosa de la palabra de Dios. Pero sí son creyentes de 20, 25 años. Y cuando se presenta una pruebita o dificultad en su vida, son facilitos, sensibles para reaccionar. Rapidito. Y les voy a contar, no, mejor a hermano Marito les voy a contar solito. No lo digo acá. Porque me hizo pensar que cuando uno no ha crecido,
cualquier cosita me hace reaccionar. Pero ya tiene años de ser cristiano. Entonces, por esa razón el escritor dice, wow, cuando yo vine a vosotros, me dio tristeza, porque debiendo ser ya maestros, dice el capítulo 5, todavía tenéis necesidad de una Manila. Y estaba ahí con la Paquita. Ya es tiempo que dejen los primeros rudimentos de la vida cristiana y demos un paso hacia arriba y decir, vamos a los segundos, a los otros elementos que ya son más fuertes. Ahora, viene la pregunta de después, aquí, ¿por qué muchos cristianos no avanzan en la vida cristiana? Romanos 12:2. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Rolando lo sabe de memoria? Romanos 12:2. Búsquelo en su Biblia allí. A ver si tiene la versión que usa. Vamos a ver. No, esa no es la Esa es la buena. ¿Qué nos dice, brother? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, viene la pregunta. ¿Por qué de pronto muchos cristianos aún no han avanzado un poquito más en la vida cristiana? Porque viven acomodados al sistema rudimentario del mundo. Fíjense bien, al sistema rudimentario de este mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que un cristiano no ha crecido en la vida espiritual porque simplemente no ha soltado, no ha dejado la pacha o las cosas a las cuales estaba acostumbrado antes de venir a Cristo, y mientras no suelte eso, no puede despegar. Pero vive, como decía Manuel en la pasada, el ejemplo, ¿verdad?, de su compañero. Estaba acostumbrado y no pudo dejar el vocabulario al cual él estaba habituado antes de venir a Cristo. Pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces el lenguaje debe cambiar, ¿no? Pero esto es una primera razón por qué no avanzamos en la vida espiritual. Seguimos acomodados a un sistema rudimentario del mundo. ¿Cuál sería un ejemplo, hermanos, de vivir acomodados al mundo? Un americano que varias veces perfuma. Perfumar y digo, wow, raro. Raro. Bueno, en la cultura americana, para nosotros es raro, ¿verdad? Y así me pasó en Texas. El primer día que llegué y veo el esposo de la pianista con los bigotes hasta cafés y el gran cigarrote aquí. No, y lo más serio es que en frente de la puerta principal, para que se fuera a meter allá, ¿verdad? Y viene y la hija se consiguió un novio, y cuando llegó a la iglesia, los dos se ponían ahí así, en ese estilo. Enfrente de la puerta principal, el pastor sin tiempo de enfrente. Y digo, wow. Si a nosotros nos enseñaron que fumar es pecado, no sé si a ustedes, pero a mí sí, nos enseñaron así, ¿verdad? Y nos asustamos, y cuando uno le dice, ¿pero y eso? No, ¿dónde está la Biblia que fumar es malo? ¿Dónde está? ¿Ah? Pero nosotros nos enseñaron esto también por que es malo para el cuerpo también, porque trae cáncer. Pero la Biblia no dice que fumar es malo y que trae cáncer, ¿verdad? ¡Oh! Entonces vengo y tomo los pasajes que me dan principios generales. No améis el mundo ni las cosas de este mundo, y no os acomodéis al estilo de vida que la gente tiene. No, ellos tienen argumentos a veces fuertes que uno dice, ay, no, yo ¿cómo contestar? Bueno, hermano Isaías, el sábado pasado del evangelismo,
Me dijo, mire, ese ingrato estaba duro. Y salía con unos pasajes así, y de repente, no, pero vengas este pasaje, decía hermano Isaías, pero de todas maneras a él no le iba a convencer porque él estaba cerrado. O pregunte hermano Reinaldo con Emery y otros más. Se agarraron con uno y la señora enfrente riéndose. A mí me salió uno duro también aquí con el personal. Ya. Y al fin salía bastante también, como le digo, un periodo duro, y yo le dije, sí, digo que entonces tengo que pensar en esto. Generalmente, ¿quiénes son los que fuman? Y le dije, que te quedes solamente. Ya. Generalmente, ¿quiénes son los que fuman? Ok. Pero Y imagínate. ahí yo pude pensar, no son buena gente, no son cristianos, no son iglesias. Tiene todo un récord, no solamente de eso. Pero vamos, si tomamos principios generales que ya nos regulan, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué les parece? Nosotros los cristianos, si queremos avanzar en la vida espiritual, tenemos que buscarnos si todavía tenemos algún rudimentito por allí que no hemos dejado todavía. Y decir, lo dejo, sí, hermano. Fíjese que esta semana tuve una experiencia yo, no sé, el hermano Jaime, no sé si lo conoce usted. Jaime. Ajá. Entonces, bueno, yo lo conocí hace como 3 meses, estaba trabajando en pintura, entonces, sin querer, yo hablé de Dios y él se molestó, no sé, pero hizo como una especie de broma y se burló de lo que yo dije acerca de la Biblia. Y yo lo afirmé más, y él se molestó y yo enojado. Después, hoy estoy trabajando, hoy también con compañeros estamos trabajando. Entonces viene él en la mañana y lo saludo siempre y siempre hablo algo de Dios. Y viene él y le molesta y se enoja. Y hace una broma como llevarme a la contraria. Yo mejor me he calmado de decir esas cosas, ¿no? Pero hace una semana él cambió, él vino y lo interesado. Y me dijo, mire, yo quiero saber ciertas cosas. Me pareció interesante que él quisiera saber porque tenía muchas dudas, ¿no? Y me dice a mí, mire, explíqueme eso, ¿qué es hijo de Dios? Y empieza a decir, ¿verdad? Y entonces había un señor que él nació, bueno, la familia era cristiana, pero él fuma. Y entonces me dice, ¿cómo vos ser un cristiano así? Si él te fuma, me dice, ¿verdad? Pero el principio que le dio el brother es interesante. Entonces no, pero yo le pregunté, él no es cristiano. Ok. No es cristiano. Él iba a la iglesia y le daba una fuerza a la iglesia. Además, yo estoy evangelizándolo a él también, ¿verdad? Pero antes yo no, ayúdenme a orar por ellos dos. Pero este muchacho, este señor, ya señor, él quiere venir a la iglesia. Pero lo que quiero comentar al final, por no darle mucha vuelta, es que él está interesado y yo llevo inclusive un estudio solo para él, por las dudas que tiene, oren por eso. Okay. Él es bien ateo, el hermano él no es ateo. No, si nuestro hermano Jaime tiene, seguro, Jaime tiene años que está viviendo ahí, nunca va a ser cristiano. Burlando y riéndose de tu hermano, ¿verdad? Entonces digo, ¿quién sabe? También Giovanni le ha dicho. Interesante, ¿no? No sé si puedo decir esto. Los que conocieron a Guy se recuerdan que para él fue difícil dejar el vicio. Pero él llegó un momentito a entender que si ya era un hijo de Dios, pero humanamente no lo podía, ¿no? Pero ahí está. En algunos es rápido, en otros es un proceso, pero ahí está, hermano, dejar. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice: desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La segunda cosa es esa, hermanos. Si queremos avanzar en la vida espiritual, primero, dejamos las cosas que todavía nos amarran y que pertenecen al modus vivendi de la gente en el mundo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a alimentarnos no como el mundo se alimenta, porque el que no avanza es porque se está alimentando o la alimentación viene del mundo y no de la palabra de Dios. ¿Qué cosas nos enseña el mundo?
Oiga, estamos en un tiempo crítico ahorita, ¿verdad? Las armas, la ley de las armas, la ley de los matrimonios y un libertinaje tremendo. Hoy más bien se enojan porque un evangélico diga que Dios es el único salvador. Se enojan más con uno que con alguien que dice yo soy lo que soy. No, este mundo, bien lo dijo un escritor, el reino al revés. Y cabal, escribió las palabras al contrario. Estamos viendo lo contrario que antes nos enseñaron. Y somos nosotros los que tenemos que defender los valores, defender las verdades, enseñar el verdadero evangelio y enseñarle a la gente que aunque el mundo esté equivocado, nosotros estamos en lo correcto. Todas las iglesias hablan de Dios, todas las iglesias buscan a Dios, dice la gente. O sea, se están encerrados en un sistema religioso y no en conocer la verdadera verdad. Exacto, entonces lo que es que el mundo nos está alimentando. Y, oiga bien, y nosotros, por no alimentarnos de la palabra, estamos dejando vacíos para que otros vengan y nos enseñen las cosas distintas y cosas totalmente contrarias. Que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 en adelante. ¿Recuerdan? Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo. No van a estar dispuestos a sufrir por defender la sana doctrina, sino que falsos maestros se amontonarán enseñando conforme a sus propias, ¿qué es concupiscencia? Deseos de la carne, de fábulas, enseñanzas ridículas, pero, oigan, pero el cristianismo que se acomoda al mundo, a un evangelio light, superficial, esto les gusta. Dice, no me piden mayor cosa. Miren, puedo vestirme como yo quiera vestirme, puedo caminar como yo quiero caminar, puedo hablar como yo quiero hablar y nadie, además, ni el pastor me dice nada. Y entonces es un evangelio light. Entonces, cuando vienen estos engañadores, algunos que siguen siendo infantes espiritualmente, encontrarán allí un buen espacio para seguir. Y vamos a terminar aquí, solo viendo este principio, y el próximo vamos a seguir allí. Efesios 4, 25 al 32, la tercera razón es porque aún no se ha dejado el viejo vestido del hombre natural. Mientras no nos soltemos de este mundo, mientras no comencemos a alimentarnos de la palabra de Dios, y mientras no nos quitemos el vestido del viejo hombre, no vamos a crecer espiritualmente, aun cuando estemos aquí 40 años viniendo a la iglesia. Seguiremos siendo niños espirituales, carnales. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, hermano Caín. Son dos cosas. Vamos a ver. Primero, el ser maduro no quiere decir que no va a sentir, le van a venir los golpes, a veces más. Se va a retorcer y se va a sacudir, pero bueno, eso es ser maduro. Y la otra, tal vez por no ser maduro se ha cometido muchos errores el cristiano, que los de afuera lo han visto y por eso rechazan. Exactamente. Entonces volvemos a que hay que ser maduro, que cuesta y eso implica sufrimiento, implica dolor y es lo que muchos no queremos. Bueno, yo lo veía desde afuera que el verdadero cristiano sufría y yo no quería sufrir, pero aquí estamos. ¿Y ahora qué sale esto? Pues la almohada de la conciencia tranquila es rica. ¿Cuál es el pensamiento que escribió en Facebook?
Es interesante, hermanos. Es la persona que cada día va dando pasos hacia arriba, donde quiere cada día parecerse a Cristo, el que va a experimentar más ataques, más pruebas y más dificultades. Ahora bien, no quiere decir que todo aquel que experimenta pruebas, dificultades es porque es maduro. No, a veces experimentamos pruebas porque nosotros nos metemos por imprudentes, por llevándolas de listo, y dicen, nada, si aquí yo me las puedo, y ¡pum! Y cae ahí. Y no siempre están ahí los de Siquem o los hermanos de Jacob para ayudarnos. No, algunas veces los hermanos se van y ya no me protegen, y yo solito tengo que defenderme. Y algunas veces yo ya no tengo de quién depender así, como cuando estaba chiquito. Pero tengo aquí adentro, hermano. Tenemos los recursos suficientes para crecer. Fíjense que Dios no ha hecho a un cristiano discapacitado. O sea, no hay discapacidad para crecer espiritualmente. Nos ha dado los mismos recursos a todos: el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, la iglesia y dones espirituales y las pruebas, porque a todos nos llegan. Y todas estas lo que ayudan es a irnos formando. Mire, cuando vienen las pruebas, más bien dice la Biblia, bienaventurados sois, cuando por mi causa. Pero ¿qué decimos a veces? ¿Y por qué solo a mí? No, bienaventurados, porque entonces estamos probando en que Dios nos sigue puliendo, porque mientras estemos en la tierra no vamos a llegar a ser perfectos. Pero Pablo dice, sigamos hasta el final, hasta la perfección. No que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo. Hermanos, debemos de seguir adelante. Apartémonos de aquello que nos impide, que nos evita crecer espiritualmente. Dejémoslo. A veces puede ser hasta un familiar. Si tiene un familiar que solo le dice malas palabras o que solo lo está insinuando a hacer cosas incorrectas, apártese. Sí, son tentados, y de repente aún el más cristiano en un momentito de tanta molestadera puede dejar un codazo. Señor, perdona, pero es que ya basta, este ingrato no deja temor llamar. ¿Será que una persona que tiene muchos años de ser cristiano, de estar en la iglesia y no se involucra en ministerios y actividades de la iglesia, será eso falta de madurez espiritual? Por supuesto que sí. ¿Cómo es eso? Que una persona a la cual Dios la rescató por su gracia, le ha dado dones espirituales, tiene el Espíritu Santo dentro, dispone la palabra de Dios, cuenta con una iglesia y se queda así. Eso es que le falta crecimiento espiritual. Y aunque tenga 50 años de ser cristiano, es que el tiempo, aunque dijimos que es un factor importante, pero el tiempo no determina la madurez espiritual. Ay, hermano, pónganse de pie, por favor. Seguimos el próximo con los últimos. Vamos a orar. El día de mañana continúa la academia, hermanos, con las clases. Los estudiantes de tercer año comenzamos mañana con teoría cristiana, es el curso que les toca. Y no se olviden de las peticiones que tenemos. El lugar en Anápolis, hoy sí, por fe, creo que va saliendo. El lunes tengo otra entrevista con este pastor y me preguntó la hora y me dijo, I believe we can do it. Yo le creí. Así que le dije, ok, pero me gustaría llegar ahí para que platiquemos y le voy a mostrar lo que queremos. Y le dije yo, ¿y cuánto nos va a costar? Pero no me ha respondido nada. Eso puedes ver que las cosas sean bien. Así que oremos al Señor para que Dios responda y ya de un solo le arrancamos con todo ahí, con reuniones fijas. Amado Señor, nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias porque a la luz de tu palabra encontramos
lineamientos sobre cómo ser mejores cristianos. Padre, gracias te damos porque a la luz del libro de Hebreos hoy hemos aprendido que los primeros 2 pasos para poder avanzar en la vida cristiana, en la madurez espiritual, es abandonar aquellas cosas que aunque ya nos sirvieron en el pasado, ahora ya no nos ayudan para la vida espiritual. Porque ya son cosas que las sabemos. Pero también es necesario que demos un paso más hacia adelante y nos despeguemos de este mundo para ya no estar acomodados a lo que es esta vida. Y aquí en este país, mi Dios, estamos enfrentando un sincretismo bárbaro. Estamos metidos en un punto en que de aprobarse estas leyes que están siendo analizadas, nos van a poner en aprietos a nosotros las iglesias. Porque si legalmente se permiten ese tipo de matrimonio, a nosotros nos pondrán en aprietos. Pero tú estás con nosotros, tú controlas el tiempo, la historia, y la iglesia es tuya, no es de nosotros. Amén. Así que va a seguir. Y si por causa de defender la verdad hemos de sufrir, Señor, bienaventurados seremos y estamos preparados para ello. Llévalos con bien a nuestras casas, y que el día de mañana nuestros jóvenes, la academia y todos los que tienen otros ministerios lo podamos hacer con bien. Y el domingo que vengamos todos juntos para que tu gloria sea manifestada a muchas más personas. En el nombre de Jesucristo. Amén.